Muy buenas noches. Para mí es un honor recibirlos como cada viernes en la tertulia jurídica de NJSP, Servicios Legales. Como ven, hemos cambiado un poco el ambiente y nada. En el día de hoy tenemos varios temas que han surgido por cosas que han ido pasando en los últimos días. Primero, en España hubo un fallo muy interesante con respecto a la pandemia y demás, y esto nos mueve a preguntar: ¿se puede violar la Constitución para salvar a la Constitución? Tenemos que hablar también sobre el aumento de salarios decretado por el señor presidente luego de que fuera aprobado por la Comisión Nacional de Salarios. Primero, ¿quiénes cubre básicamente? ¿Y qué implicaciones puede tener en lo práctico? Quiero hablar un poco sobre Haití, que su vida entera ha sido caos arriba de caos. Y también vamos a estar claros sobre este thriller policíaco y jurídico que ha sido la muerte de Jovenel Moïse. También yo deseo hablar sobre alguien muy especial para mí. Esa señora que ustedes ven en esa foto, se llamó Alma Portorreal y es mi madre. Y yo le quiero dedicar unas palabritas cuando yo acabe los temas. Y no se preocupen, en esa sección también explicaré el por qué voy a hablar de ella. Primero que todo, en 1861, un grupo de estados decide separarse del resto de la Unión por el tema muy complejo en esa época de la esclavitud. La mayor parte del sur de Estados Unidos tenía una economía agrícola. Por ende necesitaba una mano de obra barata para de esa manera poner a producir esas grandes plantaciones, mientras que el norte se había industrializado y básicamente se manejaba con comercio, con importaciones, o sea, era una economía más dinámica, más cosmopolita. Perfectamente los estados tenían derecho a una secesión, como en efecto se sucedieron, pero hay un asunto, y es lo que decía Abraham Lincoln: si yo quiero salvaguardar la unión, o sea, el derecho a que exista un Estados Unidos, y a garantizar la vigencia de ese proyecto que empezó Washington, Jefferson y demás, yo tengo que ir a la guerra. Tengo que ir a la guerra en contra de otros norteamericanos. ¿A qué viene todo este preludio? Primero que todo, en España, el Tribunal Supremo de Justicia señaló que el confinamiento que se dio en el marco de la pandemia fue inconstitucional y violentó una serie de derechos. Como realmente se dio algo parecido aquí, yo no descartaría en un futuro cercano que incluso se diera un fallo parecido. El derecho constitucional es muy particular porque usted tiene que sopesar muchas veces entre derechos o valores. Es verdad. Durante el confinamiento, usted estuvo confinado en su casa. ¿Qué quiere decir eso? Se restringe la libertad de paso, se restringe
muchas veces la libertad de comercio, porque usted no puede negociar cualquier cosa. O sea, se restringe un sinnúmero de derechos, pero ¿por qué los estados tienen que adoptar ese tipo de medidas? Porque se considera que es lo único que hubiera evitado un mayor número de muertes de lo que lo hubo. Nadie quiere ver su economía paralizada. Ningún estado quiere ver sus calles muertas, porque una calle muerta sin un negocio abierto quiere decir menos dinero circulando, menos impuestos, y entonces gente que, como ha pasado de una manera u otra, tú tienes que subsidiar porque no tiene cómo buscarse la vida. Entonces, señores, ¿qué podemos esperar de ese fallo español? ¿Qué pues se puede desprender? Ciertamente sí, y ahí estamos todos de acuerdo. Se violentaron la libertad de reunión porque tú no podías estar reunido en grupo, el derecho al paso, la libertad de comercio y muchos otros derechos. Pero les quiero preguntar, ¿qué vale más? ¿Ganar dinero o estar vivo? ¿Qué vale más? ¿Ganar dinero o estar en salud? ¿Qué gana más? ¿Qué vale más? ¿Pasear, qué sé yo, a un parque? ¿O ir a un restaurante y tomarte unos tragos con unos amigos? ¿O la vida? Yo, lamentablemente, en este caso, tengo que disentir del criterio de esos magistrados del Tribunal Supremo Español. Para mí, lo que ellos han fallado es una monstruosidad, porque el gobierno perfectamente puede, dentro de su imperio, o sea, dentro de su potestad, tomar medidas en escenarios de excepción. Nosotros, básicamente, desde que empezó la pandemia a nivel mundial, estamos en un estado de una virtual guerra. Y lo peor es que es contra un enemigo que no sabemos dónde nos va a atacar. ¿Qué son las únicas cosas que han demostrado cierta efectividad? La vacuna, los cuidados fitosanitarios, en mascarilla, que usted se viva lavando las manos y el confinamiento. O sea, si usted no tiene que estar en el medio, no lo esté. Si usted ve a mucha gente, quítese. Sobre todo si usted tiene comorbilidades, o sea, usted tiene diabetes, usted tiene hipertensión, usted ha padecido de alguna enfermedad que deprime el sistema inmunológico, que le lleven todo a su casa, que todo sea demasiado bien lavado, porque además hay otra, no hemos salido por completo de la pandemia. Ahora mismo se está hablando de una cuarta, en algunos casos de una quinta ola del COVID. Esto empezó en marzo del 2020. Vamos al 2021, a mediados, y todavía no hay señales de que esto afloje. ¿Cuándo lo hará? No lo sabemos todavía. Aumento de salarios. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el refranero español. Yo prefiero agregar otra cosa. Hay veces que hay buenas intenciones, pero son tomadas en un momento inadecuado. Que es parecido, pero tiene otra connotación. Me explico. Yo no sé hasta qué punto una economía como actualmente está la dominicana, que si no está en recesión de manera formal, como mínimo está deprimida,
porque se pasó la mayor parte del 2020 trabajando ni siquiera media máquina, sino un cuarto de máquina. Que ahora en el 2021 es que más o menos estamos empezando a generar un movimiento económico. Que, como bien se dijo en algunos programas, por ejemplo en la revista 110, el que no está quebrado es porque no ha sacado números. Yo no sé cuántos negocios realmente estén en la posibilidad de hacer efectivos los aumentos que dijo el gobierno. Yo entiendo que los aumentos son necesarios. Yo mismo soy trabajador. Pero hay varias realidades. Primero, ahora mismo hay que tomar en cuenta que no se está produciendo el suficiente dinero. Entonces, ¿cómo van a compensar las empresas? Las empresas no van a recibir ese golpe solo. Entonces, ¿cómo lo van a compensar? Muy sencillo. O botan varios empleados, o ese costo se lo van a sumar a los precios de la mercancía. Y algo que le costaba 5 le va a costar 6,5, 7. Porque la empresa tiene que recuperar ese porcentaje que se le va a subir a los trabajadores. Yo les digo que habría que ver cuántas empresas están en posibilidad de esto, porque pensemos lo siguiente. Tenemos 4 empleados. A cada uno de esos 4 empleados se le va a aumentar 5,000 pesos. Ahí estamos hablando de 20,000 pesos más en nómina por mes. 20 por 13, porque si llegan al año hay que darles regalías. Estamos hablando de 260,000 pesos. Ustedes dirán, no es significativo. Señores, para una empresa pequeña que vive del día a día, es significativo. Entonces, señores, hay un asunto que yo lo entiendo. Primero, desde hace muchos años debió de haberse hecho un aumento salarial real. Hay sectores que realmente desde hace años no ven un ajuste salarial. Excusen. Y está otro asunto, señores. Ajustado a la inflación, que es como debería ser. Nosotros no tenemos aumento de salario desde los 90. Nosotros lo que hacemos es que subimos un porcentaje que muchas veces es inferior a la inflación acumulada, o sea, se queda corto. Pero ¿cuál es el problema que tiene eso? Que si no manejamos correctamente eso, nosotros tenemos entonces una inflación que se va a comer ese aumento. Y comerciantes lo que van a hacer, como saben que va a haber más circulante en el medio, es ajustar sus precios. No bien el señor presidente había terminado de hablar, cuando ya Antonio Marte, senador de la República y además jefe de uno de los sindicatos de transporte más importantes de este país, habló de que se le iba a aumentar al pasaje de los empleados, de los trabajadores. Honestamente, yo no me esperaba menos de ese sector, siempre lo hacen. Yo, de verdad, yo por un lado aplaudo la decisión del gobierno. Trataron de dignificar un poco el nivel de vida del trabajador dominicano, pero no sé si era el momento. Y no sé si las empresas realmente están ahora mismo, luego de un año tan arduo como ha sido este de pandemia, para poder
ajustar realmente esos nuevos sueldos y las diferencias que le va a generar. Haití, de caos en caos. Salió hace un tiempo que ha recogido casi todas las redes sociales de manera muy interesante. Un documento en PDF que señalaba cómo habían terminado todos los gobiernos de Haití. El que no habían derrocado, lo habían matado. Muy pocos habían muerto de muerte natural y como 4 sobre 50 o 60 presidentes que ha tenido Haití fueron los que lograron terminar un periodo. Básicamente del 91 para acá es que están esos 4. Uno Aristide, uno Preval, no recuerdo quiénes fueron los otros. O sea, la historia institucional de Haití es un caos. Desde que la antigua colonia francesa de Saint-Domingue se levanta en armas en contra primero del Reino de Francia y luego ya del Imperio Napoleónico, ahí lo único que ha habido es caos. Usted coge la historia de Haití, una historia sangrienta. ¿En qué empezó todo? En que el primer gran caudillo después de Toussaint Louverture, que fue Jean-Jacques Dessalines, mandó a matar a todo el que no era negro. Y ahí fue la primera degollina. ¿Qué pasó luego? Una guerra que en cierta forma se ha mantenido entre mulatos y negros. Y se hizo una costumbre el recurrir a la violencia. Esto de Moïse se parece bastante a algo que pasó con un presidente haitiano de 1915 llamado Tiresias Simón San. Ese señor era básicamente un concho primo de aquí, que en el marco de una revolución logró ascender al gobierno. No porque tuviera algún tipo de capacidad, sino porque fue el jefe de una facción. Lo primero que él hizo fue que él liberó a un sinnúmero de gente que estaba en la penitenciaría de Puerto Príncipe. El pueblo se levanta en armas. Él sale huyendo, porque esa es la realidad histórica, se asila en la legación francesa. En esa época no había una embajada francesa. Y lo que pasó luego estuvo al tris de armar una guerra entre Francia y Haití. O esa turba enardecida, enloquecida, rompe la verja, entra en la legación, rompe las puertas, encuentran al presidente de Haití que había pedido un salvoconducto, lo sacan y lo descuartizan. Para los que saben algo de derecho internacional, una embajada, un consulado, una legación son en ficción parte del territorio nacional del país que está representado por esa embajada. O sea, en este caso, Haití técnicamente hizo un caso de agresión en contra del gobierno francés. No solo eso, cometió un asesinato espantoso, salvaje, vil, en terreno francés. Esto provocó que primero Francia mandara su flota y amenazara con caerle a cañonazo, y luego que Estados Unidos interviniera del 16 al 34. ¿Qué pasó luego? Muchos tumbos institucionales, dictaduras, golpes de Estado, hasta que llegan los Duvalier.
Los Duvalier impusieron una especie de dinastía familiar. Papa Doc y el hijo, Jean-Claude Duvalier, o sea, Baby Doc, a sangre y fuego. ¿En qué terminó esto? El hijo tuvo que salir huyendo, otra vez caos, tumban a Aristide, guerra civil, muertos, el terremoto, caos. Señores, Haití es inviable. Haití ni siquiera ha logrado nunca, más allá de un censo que hicieron las tropas de ocupación americana en 1920, hacer un censo que sirva. O sea, desde hace aproximadamente un siglo, Haití no tiene un censo confiable. La mayor parte de los ciudadanos de Haití no tiene una cédula. La mayor parte de los ciudadanos de Haití no tiene una licencia. La mayor parte de los ciudadanos de Haití técnicamente no existe para fines legales. Un pasaporte, que cuesta $150, la mayor parte de los haitianos no ganan para eso. ¿En qué va a terminar este desastre de que todavía se está investigando del magnicidio del presidente? Lo más probable es una intervención internacional. ¿Qué se ha demostrado? Que eso yo se lo dije a mis allegados de don inicio. Investiguen a las familias ricas de Haití. Investiguen al primer ministro que él dijo que tenía que salir, que en efecto parece que él fue uno de los auspiciadores. Y además a mí me pareció muy sospechoso que un grupo de élite de sicarios se deje atrapar en un país donde no hay ningún tipo de seguridad, que usted pueda hacer lo que le da su real gana. Señor Pérez, vamos a respetar un poco. Esos colombianos fueron puestos ahí como carnada. Ese fue un tumbe dado al interno como una venganza del señor Joseph contra un presidente que lo tumbó. Y que Haití tiene un lío más grande. Porque que hubiera muerto el presidente no es problema. El lío es que no hay realmente quien lo suceda. El segundo hubiera sido el presidente de la Suprema. Ese se murió de COVID. Los otros 5 jueces de la Corte de Casación se rebelaron contra Moïse y están presos ahora mismo y están técnicamente expulsados del Poder Judicial. El primer ministro se había pedido su deposición, pero el Senado no lo había conocido. Y entonces, el que había sido designado no había sido ratificado. Y hay algo peor, realmente no hay quien lo ratifique porque hace 2 años debieron de haber hecho congresuales. Y la mayor parte del Senado ya venció sus periodos para los cuales fueron electos. Y los diputados también. Y por ende Haití no tiene un congreso que ratifique esas autoridades. O sea, Haití ahora mismo está descabezado. Que cómo ellos van a arreglar ese reperpero, de verdad yo no sé. Por ahora, lo que se ha asumido es que como realmente no se conoció formalmente la renuncia de Joseph, que Joseph al menos por unos días encauce la situación. Pero es que hay un asunto. ¿Cómo? Porque él en todo caso está solo. No hay un contrapeso, no hay nada. Veamos cómo se sigue manifestando esto en los próximos días. Yo vengo hablando en este espacio desde que empezó la pandemia aproximadamente. Ya tenemos 24, 25 entregas. Yo he hablado de temas jurídicos, de temas sociales. En el día de hoy yo quiero tocar algo muy cercano a mis afectos. El día 13 de julio, esta señora
Alma Portorreal se vistió de eternidad. Ella es mi mamá. Ella murió de un cáncer que ella duró batallando durante 8 meses. ¿Por qué en un espacio que tiene que ver con derecho yo estoy tratándola? Primero que todo, realmente, y es algo que yo me prometo, es mi espacio. Y segundo, realmente, yo siento que ella merece un honor que ella se ganó hace mucho. Yo estoy acá en este espacio y les estoy hablando porque ella y mi viejo me proveyeron de educación. Ellos insistieron que yo leyera, que yo me preparara, que tratara de ser un hombre que sirviera a los demás. Mi vieja en todo momento lo que trató de hacer siempre, incluso metiéndose en líos demasiado grandes, fue ayudar y resolver a otras personas los líos que tenían. Mi mamá abrazó varias profesiones y en todo momento nunca se amilanó ante la adversidad, todo lo contrario, ella se crecía. Mami realmente era una persona que podía hacer 5 cosas al mismo tiempo, 6 cosas, lo hacía bien. Yo tuve el privilegio de tener una madre a quien honestamente yo admiro todavía, porque todavía no me sale hablar de ella en pasado. Una persona brillante en todo sentido, muy alegre. Ella llegaba a cualquier sitio e iluminaba el lugar. Rápida, con una chispa, siempre sabía cómo resolver, solidaria. Lamentablemente, se nos fue por esta enfermedad, pero su recuerdo va a seguir por mucho tiempo entre nosotros. Yo creo mucho algo que yo una vez leí en un libro, que es que el ser humano, yo creo que esto lo escribió Borges, que el ser humano es el único animal en sí que, aunque es mortal, tiene visos de eternidad. Y es por algo muy sencillo: el cuerpo ciertamente muere, pero mientras quede alguna persona que piense en ti, que piense en tu ejemplo, en los valores que tú representaste, tú vas a estar vivo. Porque mientras alguien de alguna manera se acuerde de cualquier cosa que tú hiciste, para esa persona tú vas a estar vivo. Y tú seguirás viviendo mientras alguien se acuerde de ti. Mami tocó la vida de muchas personas para bien. Solo Dios sabe cuántos matrimonios se mantuvieron por consejo que ella dio. Solo Dios sabe cuántas mujeres o maltratadas o deprimidas, o cuántas personas con todo tipo de dificultades mami ayudó. Mi mamá realmente nunca vivía con un peso arriba, que a veces la relajaban por eso, y era porque ella muchas veces sabía incluso quitarse la comida de la boca para dárselo a otro. Mi mamá era una persona con muchas pasiones. Yo creo que primero que todo, algo que jamás se me va a olvidar era la elegancia que ella siempre tenía, y eso era una disciplina. 4:30 se prendía la greca del café. Ella, con esa greca que mi papá le colaba, le daba un chin de pan con café al perrito, a Nicolo, y ella empezaba en el balcón. Primero un color oscuro, un color claro, y se delineaba como si fuera Cleopatra, y se iba aplicando base, se peinaba. Ella salía de la casa
como que acababa de salir de un salón. Y siempre todo combinado. Collar, blusa, chaqueta si procedía, pantalón, zapatos. O sea, una cosa maravillosa. Y ella peleaba con nosotros por eso, sobre todo conmigo. Realmente yo de los 3 soy el más tirado, de los 3 hijos que ella tuvo. Siempre me decía, tú de verdad a veces no pareces hijo mío, tú no puedes ser tan tirado, ponte bien, acotéjate. Por ejemplo, si ella me viera con este cuello así como yo lo tengo, esto la tendría enferma. Ella vivía arreglándome el cuello. Y como mamá, yo creo que no me puedo quejar ni de relajo, al revés, yo estoy más que agradecido. Ella, no importa dónde estuviera en el día entero, se sentaba conmigo, me chequeaba la tarea. Siempre recibí mucho cariño y siempre fue muy cómplice. Había veces que nada más nos teníamos que mirar y ya nos entendíamos los dos de un todo. Y no solo eso, ella era enferma con los crucigramas. Y ella a mí me contagió eso y lo de la lectura. Y había veces que ella me llamaba al trabajo donde yo estuviera. Mami, dime, ¿qué pasa? Mijo, ¿tú me puedes ayudar? Sí, mami, ¿qué pasa? Significa blanco, 4 letras. Mami, albo o alba. Pero ¿hay algún problema? No era eso. ¿Tú quieres un problema más grande que ese? O si no, ella me lo guardaba y nada más me decía, mijo, te guardé eso, ve a ver si tú lo puedes hacer, porque yo el chin de juicio que me queda, no lo voy a perder en eso. Y esas eran las salidas de mi mamá. Yo quiero terminar en el día de hoy simplemente agradeciéndole a la vida el privilegio de haber tenido una madre como esa. Y aunque va a ser muy difícil acostumbrarme a su partida, porque ella nos enseñó muchas cosas, excepto a vivirse en ella, a tratar en la medida de lo posible de seguir su legado de bondad, de darse a los demás, de solidaridad. Y simplemente que ella desde el cielo vea que su obra continúa. Yo por mi parte, lo que me queda es el resumen que yo hago siempre. Hablamos sobre violar la Constitución para salvar a la Constitución, que eso es un debate que está enfocado con respecto a una sentencia que hubo del Tribunal Supremo Español que condenó al gobierno y dijo que todo lo que tenía que ver con el confinamiento era total y absolutamente inconstitucional, y para mí es una monstruosidad eso. El aumento salarial, que me parece en principio una buena idea, pero yo no estoy de acuerdo con el tiempo, porque yo no sé qué tantas empresas están en capacidad de asumir esos incrementos, porque como yo les dije, 4 empleados, lo que tú le tengas de subir 5,000 pesos, son 20,000 pesos. Tú lo prorrateas a un año, que estamos hablando de 12 meses, y si se da lo de la regalía, estamos hablando de que anualmente tu nómina ha crecido 260,000 pesos. Para los que quieran tirar números, o sea, yo no sé qué tantos negocios realmente, con la crisis económica que hay, puedan soportar esos aumentos. La idea es noble, pero no sé si era el momento. Hablé un poquito sobre la historia haitiana, sobre la cantidad de sangre que ha fluido, los golpes de Estado, el caos.
el descuartizamiento de Tiresias Simulsán en 1915. Y no quise entrar en detalle del caso del presidente Moise, pero no me pude aguantar señalando realmente que esta es una película policial que tiene muchos puntos que no cuadran. Las investigaciones que ha hecho Haití, las cosas que han ido saliendo, es para hacer un thriller de humor negro para vendérselo a Netflix. La pena es, señores, que yo no sé hacer libretos. Voy a ver si me pongo en eso, porque entre eso y lo de los Rosarios, no sabe cuál puede venderse mejor. Y, por último, y más importante, hablamos de esta belleza, mi mamita, la que siempre tendremos en nuestros corazones. Agradezco a los que nos acompañaron el día de hoy. Agradezco a los que nos acompañaron en la funeraria, en el entierro, y a los que de una manera u otra han dado su pésame. Todos ustedes, de una manera u otra, fueron importantes en la vida de ella o en la vida de los hijos de ella, y en cierta manera de ella también. Y lo único que me queda decir es muchas gracias. Los espero el próximo viernes y que pasen un muy feliz resto del día.